Estaba poniendo la mesa cuando Olga entró a la sala con el álbum en las manos. Era el álbum de fotos que Libardo y yo habíamos ido armando juntos a lo largo de 30 años. El que estaba en el mueble de siempre, al lado del televisor. El que nadie tocaba sin pedirme permiso. Olga lo tenía abierto y estaba sacando fotos. No una o dos. Las estaba sacando y poniendo en una caja pequeña que había traído ella. Me quedé parada con los platos en la mano. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Olga levantó la vista sin apurarse. Estoy organizando las fotos para el marco nuevo, dijo. Quiero poner algo en la entrada que se vea bien cuando vengan visitas. ¿Qué fotos vas a usar? Ella señaló una pequeña pila sobre la mesa. Estas, dijo, las que se ven bien. Me acerqué un paso más. Vi entre las que iba a conservar una foto de la cena de Navidad del año pasado. Ella, Flavio, Iker y la mamá de Olga, los 4 juntos. Sonriendo. Yo había estado en esa cena. Estaba sentada 2 sillas más allá, pero en la foto que Olga había elegido para el marco de la entrada, yo no estaba. Me acerqué. Eran todas fotos de ella y Flavio. De ella y Flavio con Iker. De la familia de ella en una fiesta de 15 años. De su mamá con Iker en el parque. Ninguna mía. ¿Y yo?, le pregunté. Olga me miró un segundo. Con esa calma calculada que tienen las personas que ya tomaron la decisión mucho antes de la conversación. Amalia, me dijo, tú no encajas bien en estas fotos. Son para la entrada, para lo que se ve primero. A, B. No encajas. Los platos que tenía en la mano pesaron diferente en ese momento. Los dejé en la mesa despacio y no dije nada más. Hola, soy Amalia Restrepo de Salcedo, 62 años, Guadalajara, Jalisco, viuda de Libardo Salcedo desde hace 5 años y dueña de la casa donde vivía mi hijo con su familia desde hace 34. Si alguna vez alguien les dijo que no encajan en su propio hogar, quédense conmigo. Cuento esto ahora porque el licenciado Arévalo cerró el trámite hace 3 semanas y porque conocí a una mujer en el mercado la semana pasada, mayor que yo, con esa cara de quien lleva mucho tiempo cargando algo que no es suyo. Me preguntó si yo tenía problemas con mi nuera. No sé cómo lo supo, o si lo sé, a veces se nota. Le dije que había tenido momentos difíciles. Me dijo que ella llevaba 6 años callada, porque tenía miedo de perder a su hijo. 6 años. Esa tarde decidí que esta historia tenía que contarse para ella y para las que llevan más tiempo todavía. Y porque hay cosas que uno carga demasiado tiempo en completo silencio creyendo que ese silencio protege a la familia. A veces solo protege a quien hace el daño. Libardo Salcedo fue maestro de obras durante 28 años. No arquitecto, no ingeniero, maestro de obras. El que llega primero y se va último. El que sabe exactamente qué columna aguanta más peso, sin que nadie se lo tenga que decir. Construyó casas para otras personas durante décadas. Y la nuestra la construyó él mismo, un bloque a la vez, en 5 años. Esta casa no la compramos, la construimos. Monstruyó, 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 monstruyó. Con dinero de muchos domingos trabajados, con un plano que él dibujó a mano en papel cuadriculado, porque contratar un arquitecto costaba lo que no teníamos. Con 5 años de manos ásperas, yo le llevaba el almuerzo a la obra los sábados. Flavio venía conmigo cuando era chico. Lo cargaba Libardo con el casco puesto y le decía, esta es la sala donde van a ver la tele juntos. Flavio no se acordará, pero yo sí. Cuando terminamos, Libardo hizo los trámites de la escritura. Yo nunca pregunté demasiado por los detalles. Confiaba completamente en él. Como confiaba en todo lo que hacía. Cuando terminó los trámites me dijo, guárdala bien, Amalia. Hay cosas que es mejor dejar claras desde el principio. No lo dijo como advertencia. No era de esos. Lo dijo como quien ya vio algo venir con suficiente anticipación para prepararse en silencio. Libardo era así. No hablaba mucho, pero lo que firmaba duraba. Y lo que callaba también tenía peso. Recuerdo que un domingo, mientras colocaba el piso de la sala, Flavio tenía como 8 años y le preguntó por qué trabajaba tanto si ya teníamos dónde vivir. Libardo se quedó un momento sin responder. Después le dijo,
Porque tu mamá merece una casa que sea de verdad suya, no prestada, no rentada, suya. Flavio no entendió en ese momento. Yo tampoco entendí del todo. Pero lo guardé, y cuando Libardo murió, lo primero que hice fue leer la escritura completa. Descubrí algo que Libardo nunca me había explicado del todo, algo que años después cambiaría todo. Pero en ese momento, solo lo guardé en el cajón de arriba a la derecha, y seguí adelante. Cuando murió hace 5 años, la escritura pasó completamente a mi nombre, sin trámite complicado en ningún juzgado, sin disputa de nadie, porque Libardo lo había dejado listo. Acula, Flavio, lo sabía desde siempre. A Libardo. Sabía que la casa era de su papá y mía. Lo que no pensó nunca en su vida fue que eso pudiera importar algún día. Hasta que importó de verdad. Olga Garmendia llegó a la familia hace 4 años. Flavio la conoció en Monterrey, en una convención de trabajo. La trajo a Guadalajara 3 meses después. Tengo que ser honesta, porque si no lo soy, la historia no es justa. El primer año Olga fue una persona distinta a la que se fue mostrando después. Era organizada, eso sí. Desde el primer día tenía listas, agendas, planes. Me preguntaba cómo me gustaba el café. Llegaba con pan dulce los domingos. Una vez me ayudó a mover el mueble del cuarto sin que yo se lo pidiera. Pensé que Flavio había elegido muy bien, que esa capacidad de organizarlo todo iba a ser muy buena para él, que siempre fue un poco desordenado en sus cosas. Pero hay una diferencia entre organizar una casa y querer controlarla, y esa diferencia tardé en verla con claridad. Hubo una tarde que me la mostró sin querer. Era un sábado que vinieron a comer. Yo había pasado la mañana preparando la comida. Olga entró, miró la mesa y dijo: Amalia, ¿no sería más fácil pedir algo? Flavio y yo podemos traer algo de camino. Lo dijo sin malicia, sin entender que llevar 30 años cocinando en esa cocina no era ineficiencia. El segundo año empezó con comentarios pequeños. Amalia, ¿no crees que la cocina se vería mejor sin tantas cosas en la alacena? Amalia, en Monterrey, las casas de este tamaño generalmente tienen sala y comedor separados. Amalia, ese cuadro que tienes en la entrada es un poco oscuro para recibir visitas, ¿no? No era el tono lo que me molestaba. El tono era siempre amable y educado. Era lo que había debajo de ese tono. Que cada cosa que yo había puesto en esa casa durante 34 años era, según Olga, algo que podía estar mejor. Y yo seguí callada. Hubo una época en que Olga tenía otra manera de hablarme. Amalia, descansa, ya no tienes que cargar con nada, nosotros nos encargamos. Sonaba a cuidado, pero debajo había otra cosa, que lo que me correspondía era quedarme en el fondo. ¿Noces? Como el cuadro de mi mamá. Yo seguí callada, porque pensé que era adaptación, que una mujer joven que llega a una casa nueva necesita tiempo para acomodarse. Lo que no vi entonces era que Olga no estaba acomodándose a la casa, estaba reemplazando lo que había en ella. No fue el álbum el primer momento, fue el primero que tuvo nombre. Antes hubo señales que fui guardando sin querer. El cumpleaños de Iker cuando cumplió 3 años. Olga organizó la fiesta. Invitó a su familia de Monterrey, a sus amigas del club, a los vecinos nuevos que ellos habían conocido. Me avisaron 2 días antes. No me pidieron ayuda. No me preguntaron qué quería hacer para el nieto. Llegué con un pastel que había hecho yo misma, el mismo que le había hecho a Flavio durante 20 años, de 3 leches, con cajeta. Olga lo vio llegar y dijo: «Ay, Amalia, ya habíamos pedido el pastel en la pastelería. No sabías, no sabía porque nadie me lo había dicho». Pero igual sonreí. Puse el pastel en la cocina, y lo que sobró me lo llevé a casa de Inés esa misma tarde temprano. Inés lo comió con una taza de té y me preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron algo antes de decidirlo?». No pude responderle. Me quedé pensando en la pregunta el camino de regreso. En el súper, en la farmacia. No pude encontrar una sola vez en los últimos 6 meses en que alguien me hubiera preguntado primero. Siempre era después, o nunca. Y cuando hay un patrón así, ya no se puede llamar descuido, se llama sistema. Después desapareció el cuadro de la entrada, el que era un regalo de bodas de mi mamá, un lunes, mientras yo estaba en el mercado. Cuando llegué había una lámina nueva en su lugar, bonita, neutra, sin historia. El cuadro de mi mamá estaba en el cuarto de atrás. Le dije a Flavio que lo colgaran de nuevo. Me dijo que sí, no lo colgaron. Ese cuadro lleva 3 años ahí. Yo no lo moví, no lo iba a mover. Después vino lo de los fines de semana. Flavio había venido a verme todos los sábados desde que se casó, sin falta.
igual que hacía cuando vivía aquí. Un sábado dejó de venir. Llamé a preguntar. Me dijo que Olga había organizado algo con unos amigos de ella, que la próxima semana seguro venía. La próxima semana también había algo. Y la siguiente. Después de 3 sábados seguidos empecé a entender que eso ya no era excepción. Era el nuevo orden. Y el nuevo orden lo había organizado Olga, sin decirlo, sin anunciarlo, solo reorganizando los sábados hasta que ya no quedaba espacio para mí. El día del álbum fue un domingo de marzo. Habían venido a comer, como todavía pasaba de vez en cuando, aunque de vez en cuando se había vuelto cada vez más raro. Preparo los fines de semana, siempre. De eso no me han convencido de cambiar. Ese domingo había hecho enfrijoladas, arroz de la olla y un flan que Flavio pidió por mensaje el jueves. Llevo preparando la misma comida 34 años en esa cocina. Conozco cada quemador. Sé cuál tiene la llama que calienta parejo y cuál calienta de más por el lado derecho. Libardo nunca lo arregló y yo aprendí a cocinar con eso. Así funcionamos. Iker corría descalzo por la sala. Flavio estaba en el patio con el teléfono. Y yo estaba poniendo la mesa cuando Olga entró con el álbum. Ya conté lo que dijo. Tú no encajas bien en estas fotos. Lo que no conté fue lo que pasó después. Flavio entró en ese momento. Vio el álbum abierto sobre la mesa. Vio la caja con las fotos. Vio el álbum abierto sobre la mesa. Vio la pequeña pila que Olga había seleccionado. Me vio a mí, parada con los platos en la mano, y la cara que debo haber tenido en ese momento. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Olga le respondió antes de que yo abriera la boca. Estoy organizando fotos para el marco de la entrada. Queda bonito para cuando vengan visitas. Flavio asintió. Qué buena idea, dijo, y volvió al patio. Yo me quedé parada un momento más, mirando la caja. Olga siguió sacando fotos como si yo no estuviera ahí, como si la conversación hubiera terminado, como si no encajas fuera una información técnica y no una sentencia. Saqué un plato del aparador, lo puse en la mesa. Saqué otro, lo puse en la mesa, en silencio, porque hay momentos en que el silencio no es resignación, es el tiempo que uno se toma para decidir qué va a hacer después. No preguntó cuáles fotos había elegido Olga, no preguntó si yo estaba incluida, no preguntó absolutamente nada. Me quedé parada en mi propia cocina, con mi propia vajilla en las manos, rodeada de 34 años de esta casa, y nadie en esa sala me preguntó absolutamente nada. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese momento? ¿Se habrían ido? ¿Habrían dicho algo? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Esa tarde, cuando ya se habían ido, me senté en la silla de Libardo. Habrían dicho algo, la que está junto a la ventana del patio de siempre, la que nadie más usa porque nadie más en esa casa sabe que esa era la silla de Libardo. Y pensé en lo que me había dicho la noche que terminamos la casa. Esta casa es tuya, aunque yo no esté. Entonces fui al cajón del cuarto, el de arriba a la derecha, donde guardo las cosas que no quiero que se pierdan. Y saqué la escritura. La abrí sobre la mesa de la cocina. Esa noche la leí de una manera distinta, como alguien que ya no buscaba recuerdos, buscaba respuestas. Y entonces lo vi, lo que Libardo nunca me había explicado del todo. La casa ubicada en calle Prolongación Alcalde número 416, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, pertenece en su totalidad a Amalia Restrepo, viuda de Salcedo. Solo mi nombre, únicamente el mío, no el de Flavio, no el de nadie más. Me quedé mirando ese párrafo varios minutos, pensando en Libardo, en que había hecho eso en silencio, sin anunciarlo, sin pedirme que lo agradeciera, como construía todo. Flavio vivía en esa casa con mi autorización, no como propietario, como hijo al que su madre le había dado la llave. Y una llave no es una escritura. Esa noche llamé al licenciado Arévalo, Aurelio. Arévalo lleva con nuestra familia desde que Libardo compró el terreno. Conoció a Flavio cuando el niño tenía apenas 10 años. Lo vio crecer. Estuvo en el funeral de Libardo. Lloró. Lo llamé a las 9 de la noche de un domingo. Respondió al segundo timbre. Licenciado Arévalo, le dije, quiero que revisemos la escritura y quiero que me explique qué opciones tengo si un día necesito que me devuelvan la casa. Hubo una pausa. ¿Pasó algo, Amalia? Pasó suficiente, le dije. El licenciado Arévalo me explicó todo con calma, que la casa era mía en términos absolutos, que Flavio y Olga vivían ahí por autorización verbal y costumbre, sin contrato escrito, sin pago de renta, sin ningún documento que los protegiera,
si yo decidía pedirles que salieran. ¿Y si algún día las cosas empeoran? Pregunté. En términos generales, me dijo, la situación legal me favorecía ampliamente. Usted tiene herramientas suficientes para recuperar el uso de su propiedad si alguna vez fuera necesario. Eso también está en sus manos, Amalia. Me lo repitió 2 veces, para que me quedara claro. No tomé ninguna decisión esa noche. No soy de decisiones apresuradas, pero sí guardé lo que me había dicho el licenciado, que la decisión era mía, como la escritura. Flavio sabía que la casa había sido de sus papás. Sabía que cuando Libardo murió, había pasado a mi nombre. Lo que no calculó fue lo que eso significaba en términos reales, porque los hijos que crecieron en una casa a veces confunden crecer en ella con poseerla. No es lo mismo. Flavio pagaba los servicios, agua, luz, gas. Eso sí, siempre puntual, siempre sin que yo se lo pidiera. Pero los impuestos prediales los había seguido pagando yo. El mantenimiento de la fachada, cuando hubo que repintarla, lo pagué yo. La plomería, cuando se reventó una tubería en diciembre, la pagué yo. Sin decirle nada, sin pedirle que me reembolsara. Ah, porque era mi casa, y ese es el trato natural que uno tiene con su propia casa. Pero Flavio tampoco sabía toda esa parte, y estaba a punto de enterarse. También había otra cosa que Flavio no sabía. El año que Olga convenció a Flavio de renovar la cocina. Me lo consultaron. Dije que sí porque pensé que era razonable modernizarla, y porque en ese momento todavía pensaba que consultarme era lo mismo que incluirme. No lo era. La cocina quedó bonita. Ah, de eso no hay duda. Pero Olga eligió todo. El color de los azulejos, la forma de los cajones, el tipo de llave del fregadero. Y cuando terminaron, Olga le mandó fotos a su familia en Monterrey con el mensaje: nuestra cocina nueva, nuestra cocina. En mi casa, en la casa de Libardo. Pero Flavio tampoco sabía toda la verdad sobre ese contrato, y estaba a punto de descubrirla. Le conté lo del álbum a Inés. Cuando terminé dijo: Amalia, ¿cuántas veces te ha pedido Olga tu opinión para algo en esa casa? Me quedé pensando. No pude recordar ninguna. Eso ya es una respuesta, dijo Inés. Esa misma semana, me llegó un mensaje de Olga. Amalia, creo que hubo un malentendido con las fotos. No era mi intención ofenderte. Lo leí. No respondí. Hay mensajes que llegan cuando alguien siente que algo viene, no cuando genuinamente quieren arreglar algo. Y esa diferencia también es información. Recordé también una tarde de hacía unos meses. Olga estaba hablando con una amiga suya por teléfono en la sala. Yo estaba en la cocina. No estaba escuchando a propósito, pero la escuché. Olga decía: sí, la casa es grande, tiene patio y todo, tiene sus cosas todavía por todos lados, pero ya iremos organizando. Ya iremos organizando. Guardé esa frase en el mismo lugar donde guardo las cosas que duelen, pero todavía no tienen forma completa. Pero esa semana recordé algo más, algo que en su momento me pareció insignificante. Meses antes, en una cena, Olga había preguntado a Flavio frente a mí: «¿Y la casa está registrada solo a nombre de tu mamá, verdad?» Flavio había dicho que sí sin darle importancia. Yo tampoco le di importancia en ese momento. Pero esa noche, después del álbum, esa pregunta sonó completamente diferente. Y recordé también otra cosa. Una vez Olga había dicho, casi sin darle importancia: si algún día hacemos una remodelación completa, esta casa va a parecer otra. En ese momento no le di importancia. Esa noche, sí. Flavio vino el jueves, solo, sin Iker, sin Olga. Se sentó en la sala, no en la cocina, donde siempre se sentaba, en la sala, como visita. «Mamá», dijo. Olga me contó lo que pasó con las fotos. Dijo que fue un malentendido. Flavio: «¿Tú viste lo que estaba haciendo con el álbum?» «Sí». «¿Y no dijiste nada?» «Pensé que era para organizar la entrada», dijo. «Que iba a quedar bonito». Lo miré. «¿Flavio?» Le pregunté. ¿En algún momento pensaste en si yo estaba incluida?» Se movió en el sillón. «Asumí que sí estabas incluida», dijo. «Asumiste». Hubo un silencio. «Flavio, te voy a decir algo que quiero que escuches bien. Esta casa es mía. No es de Olga. No es tuya. Es mía. Tu papá la construyó ladrillo a ladrillo durante 5 años, y cuando murió, la escritura pasó completa a mi nombre». Flavio dejó de respirar un segundo. «¿Qué?», dijo. «¿Y no encajas?» «No lo dice nadie en mi propia casa». «Nadie». Flavio bajó la vista. Flavio me miró con una expresión que no le había visto desde que era adolescente.
¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesito que entiendas dónde estamos parados. ¿Y dónde estamos? En mi casa, parados, en mi casa, en la casa de Libardo. Tú y Olga viven aquí porque yo lo permití, sin contrato, sin renta, por amor y porque eres mi hijo. Pero el amor no significa que puedo ser invisible en mi propio hogar. Flavio tardó en responder. Cuando habló, la voz le salió diferente, más baja. Mamá, ¿sabías que yo le pregunté al licenciado Arévalo sobre la escritura? Me quedé en silencio. ¿Y qué te dijo? Le pregunté. Que sin mi autorización no había ningún trámite posible. Flavio bajó la vista. ¿Fue idea de Olga? Le pregunté. Un silencio largo. Ella dijo que era lo normal. Cuando una pareja vive en una casa, dijo, que lo haría sentir más seguro. Me quedé callada un momento. Por primera vez, pensé que quizá la pregunta importante no era quién había tenido la idea, sino cuánto tiempo llevaban hablando de eso. Lo miré. Flavio, ¿Olga sabe que la escritura está únicamente a mi nombre? No respondió de inmediato, y eso ya era una respuesta. No se lo había dicho. O ella creía que compartir la casa era suficiente para tener derechos sobre ella, o las dos cosas. Mamá, ¿estás pensando en pedirles que salgan? Estoy pensando en que hay cosas que tienen que cambiar, y en que lo que pase después depende de lo que venga ahora. Flavio se quedó callado un momento. Miró hacia la sala, el mueble donde estaba el álbum, la silla de Libardo junto a la ventana, la foto de su papá y yo que siempre estuvo ahí. Después dijo algo que no esperaba. Mamá, fui a hablar con Arévalo hace unas semanas. Le pregunté si era posible añadir mi nombre a la escritura. Me quedé en silencio. ¿Y qué te dijo? Pregunté. Que sin tu autorización no había ningún trámite posible, que tenía que hablarlo contigo. ¿Fue idea de Olga? Un silencio. Ella dijo que era lo normal, dijo. Que nos daría más seguridad. Me quedé mirándolo. Y entendí algo más pesado, que la pregunta de quién había tenido la idea. Flavio lo había hecho sin contármelo, sin decirme nada, y lo que sigue lo decidirá lo que pase después. Han pasado 4 meses desde esa conversación. Las fotos volvieron al álbum, todas. No fue Olga quien las puso de vuelta. Fue Flavio el domingo siguiente, una por una, sin que yo se lo pidiera de nuevo. Solo me dijo, las encontré en la caja, las devolví. No dijo nada más, yo tampoco. A veces eso es suficiente. A veces lo importante no se dice. El marco de la entrada tiene ahora una foto de los 4. Iker, Flavio, Olga y yo. La tomó Inés un domingo que vinieron a comer. Nadie la organizó. Nadie decidió quién encajaba. Salimos como salimos. Flavio llegó a casa ese jueves y le contó lo de la escritura, que estaba únicamente a mi nombre, que no había ningún trámite posible sin mi firma. Creo que fue la primera vez que Olga entendió dónde estaba parada de verdad. Flavio me dijo que esa semana Olga habló de que quizá deberían buscar un departamento propio, que quizá ya era tiempo. No lo dijo con enojo. Lo dijo con esa voz que tiene la gente cuando acaba de entender algo que preferiría no haber entendido. No buscar un departamento, pero que lo hubiera dicho ya decía mucho. Pasó casi un mes antes de que Olga volviera a hablar conmigo directamente. Cuando lo hizo, no fue por teléfono. Vino en persona. Vino un miércoles. Se sentó en la sala. Primero, intentó explicarse. Dijo que las fotos eran para la entrada, que solo quería que se vieran bien, que no había pensado en cómo eso podía sentirse. Después, intentó justificarlo. Dijo que en su familia siempre organizaban las fotos así, por estética, sin intención de excluir a nadie, y cuando se quedó sin argumentos, dijo, sé que me equivoqué. Lo siento. La escuché completa sin interrumpir. Le dije que lo agradecía, y que las palabras importan aunque no haya intención de lastimar. Que no encajas dicho en la propia casa de alguien no es un comentario sobre un álbum. Es una manera de decirle que no pertenece donde siempre ha pertenecido. Olga no respondió de inmediato, asintió, y se fue, pero sabe que la escritura existe, y que yo sé exactamente lo que dice. Flavio cambió en cosas pequeñas. Volvió a venir los sábados, no todos, pero algunos. La semana pasada me preguntó si quería ir al parque. Me preguntó a mí primero. Eso también es información. Inés me preguntó un día si me arrepentía de haber hablado. Le dije que no. Inés. Y si las cosas se hubieran puesto peor, le dije que peor ya estaba. Que cuando alguien te dice que no encajas en tu propia casa, ya llegó al fondo. Lo que viene después solo puede ser arriba o salida, y yo no iba a salir.
El licenciado Arévalo me llamó la semana pasada para confirmar que los papeles estaban en orden. Le di las gracias. Me dijo que Libardo siempre supo lo que hacía cuando puso mi nombre primero en la escritura. Le dije que sí, que Libardo siempre construyó bien, que sus cosas duran todavía. Colgué y me quedé un momento en la silla junto a la ventana del patio, la de Libardo. Iker estaba jugando afuera con una pelota. Me vio sentada y vino corriendo. «Abuela», dijo, «¿me empujas en el columpio?» Me paré y lo empujé. Con cada empujón el niño reía más fuerte. Pensé en Flavio de chico, en ese mismo columpio. En Libardo empujándolo un domingo, con las manos todavía polvorientas. Esa cadena es mía. La misma que Iker va a recibir sin que nadie se la explique. Nadie me la saca de un álbum. Desde aquel día, nadie volvió a sacar una sola foto de ese álbum sin preguntarme. Flavio me contó después que cuando escuchó que la escritura estaba únicamente a mi nombre, Olga se quedó completamente callada. No preguntó nada, solo miró alrededor de la cocina, como si estuviera viendo la casa por primera vez, como si todo lo que había dado por hecho dejara de ser seguro de golpe. Olga creyó que podía decidir quién pertenecía a esa casa. Lo que nunca entendió fue que la única persona que podía decidir eso era yo. Puedes sacar a alguien de una foto, pero no puedes sacarlo de 34 años de historia. La foto volvió al marco. Mi nombre nunca salió de la escritura, ni saldría. Y Olga entendió demasiado tarde cuál de las dos cosas importaba más. Porque el día que aceptas ser invisible en tu propia casa, empiezas a desaparecer también para ti.